Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Me ven? Buen día. Sí, se ve, doctora. Buen día. Sí, se ve. ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, estoy esperando la incorporación de todos. A ver. Somos casi 53, pero bueno, estoy revisando a ver el tema de que todos tengamos nuestras cámaras prendidas antes de iniciar. Y que pueda ver el nombre y el apellido de todos para ver lo de la asistencia. Bueno, mientras esperamos eso, les pregunto si quieren habilitar el micrófono ustedes y quiero saber si alguien pudo leer un poquito durante este fin de semana tan largo sobre el tema que vamos a abordar hoy, que les adelanté la semana pasada, que era el contrato de franquicia comercial. ¿Alguien leyó algo? ¿O pudo leer algo? Sí, yo pude leer. Pude leer algo. ¿Quién pudo leer algo? Ketty. Ketty va a ser mi alumna número 1, Ketty. El otro día tuve una reunión con mis compañeros de cátedra y les hablé de usted, de lo que admiraba el esfuerzo, bueno, tanto suyo como el de su otra compañera, que eran como tener a las abuelas en clase. Así que, si Ketty leyó, ¿qué le pareció el contrato, Ketty? Me pareció similar a otros contratos que he visto en la, digamos, en la programación, que más o menos son parecidos a contratos anteriores, Sí. en la parte de las obligaciones del franquiciado, del franquiciante, de los dos, del franquiciante y del franquiciado. Son parecidas o similares a la de otros contratos. Tienen bastante similitud. Bueno, a toda la muchachada joven, a ver si nos empezamos a copiar de Ketty, que nos va a pasar el trapo a todos, que lee. Así que tomémosla como ejemplo. Les recomiendo que sigan los pasos de Ketty, que lean, ya que tenemos la posibilidad de que yo les voy adelantando normalmente, semana a semana, lo que vamos a ver. Es una buena herramienta para que ustedes tomen en cuenta la lectura anticipada, porque eso nos permite que nosotros tengamos la clase de otra manera, con otro dinamismo, ¿sí? Cuando, no digo que lean todos los artículos de doctrina que tenemos subidos en el aula virtual, pero al menos la lectura del código, ¿sí? de la norma que tenemos concreta en relación a cada uno de los contratos que vamos a dar, a ustedes los va a parar en la clase que damos semanalmente de otra manera, ¿sí? Entonces van a tener otra visión del tema, ¿ok? Pasa que, por ejemplo, a mí me habilitaron el Camus recién ayer. Sí. Entonces no había podido leer toda la escritura, todo lo que hay de clases y empecé ayer por esas escrituras, pero perdí todo este tiempo anterior porque no estaba habilitado. Bien, pero ahora ya están todos habilitados en el campus, todos pueden acceder al material.
Y me faltan algunas clases, las primeras clases que no las he podido, porque yo empecé el 23 la clase. Está bien, que no las ha podido leer, pero yo estoy preguntando en general al resto del grupo si todos tienen acceso al campus. Esa es la pregunta para todos. O sea, todos al día de hoy tienen acceso al campus donde está el material que vamos abordando en clase. Esa es la pregunta. Sí, perfecto. Bueno. Vamos a arrancar entonces, ¿sí? Con la temática que nos propusimos al día de hoy. Yo voy a compartir pantalla. ¿La ven? Sí. ¿Se ve bien? Sí, doctora. Sí, Sí, perfecto, profesora. Bueno, entonces vamos a arrancar con la temática que nos propusimos abordar en el día de la fecha, que justamente dentro de los modelos típicos de colaboración empresaria, no sé si ustedes recuerdan que habíamos mencionado que había 4 figuras básicas, ¿sí? Una era la agencia, otra era la distribución, otra era la concesión y por último teníamos a la franquicia. O sea, que con la clase de hoy estaríamos terminando, ¿sí? Esas 4 figuras básicas colaborativas que en su momento se llamaron contratos de colaboración empresaria con tipicidad social y que hoy tienen tipicidad legal. Esperen que tengo un problemita con mi termo. Ahí está. Me estaba chorreando sobre los libros, cosa bastante compleja. Bien, entonces, nosotros también dijimos en la primera clase que el hecho de que estos 4 modelos que estamos viendo sean los modelos básicos y elementales, no deja de lado de que existan otros modelos contractuales. De hecho, en el módulo 5 nosotros tenemos muchos ejemplos de modelos contractuales colaborativos, ¿sí? Pero básicamente estos 4, ¿sí? Son el eje central de la colaboración empresaria, a la cual nosotros le sumamos, ¿sí? Adentro de cada uno de estos contratos algunas particularidades de otros contratos, como por ejemplo vamos a hablar hoy, cuando hablemos del contrato de franquicia comercial, del contrato de know-how, ¿sí? Bien. Nosotros este contrato lo tenemos regulado en los artículos 1512. Veo que esta placa tiene un error. Fue para atrás el articulado. Bien. 1512 a 1524. ¿Sí? Estamos corrigiendo en este mismo momento. Del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Recuerden ustedes que este contrato es de los nuevos incorporados en el año 2015 a la legislación civil y comercial. Antes hablábamos, cuando hablábamos de esta figura contractual, de un contrato que tenía tipicidad social, pero es importante mencionar en el caso de la franquicia comercial cuáles fueron algunos de los antecedentes que se tomaron en cuenta para elaborar la regulación legal de este contrato. Les aclaro que esta no es la primera vez, o sea, si bien quedó plasmada la tipificación del contrato en el año 2015 con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, no es la primera vez que en la República Argentina se intentó tipificar este contrato. Hubo un proyecto de reforma de Código Civil del año 1998, ¿sí? Que se conoció como el Proyecto Alterini, justamente llevó ese nombre porque Alterini estaba a la cabeza del proyecto, así como en el año 2015 estuvo Lorenzetti,
que fue del año 98. Este proyecto de reforma de Código Civil ya preveía la tipificación del contrato de franquicia comercial. Se tomó como antecedente en este proyecto de reforma del 98 muchas normas del derecho comparado, especialmente normas de la legislación americana, concretamente de la legislación de Estados Unidos, pues nosotros, hay muchos autores que dicen que Estados Unidos es el padre de la franquicia, creo que con toda la razón del mundo, sí. Ya luego de la Guerra Mundial, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial, la empresa Singer & Co., yo no sé si a ustedes les suena este nombre que les estoy diciendo, pero por ahí alguno de los alumnos que sean un poquito más grandes, tipo yo, sin ofender a nadie, no sé, Marcela, Ketty, saben, tomen bien lo que les estoy queriendo decir, pero Singer era una franquicia, en realidad se comenzó a comercializar las máquinas de coser de la máquina Singer bajo la modalidad de lo que hoy nosotros conocemos como contrato de franquicia, ¿sí? Cuando Singer en Estados Unidos comienza a comercializar sus máquinas de coser, lógicamente que los americanos no sabían que estaban hablando de un contrato de franquicia comercial, ¿sí? Después se llegó a la denominación, pero quiero contarles que esta modalidad contractual es antiquísima, ¿sí? No es algo novedoso, sobre todo para los americanos. Y más que nada, para algunos estados americanos, como el estado de Kentucky, Nebraska, Michigan, Utah y Texas, que tienen ya desde hace varios años leyes estaduales especiales que regulan la materia contractual del contrato de franquicia. También se tuvo como antecedente en para el marco normativo que nos rige hoy, todos los reglamentos de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Hoy en la actualidad llamada Unión Europea, ¿sí? La Comunidad Económica Europea habló de esta modalidad contractual. Luego tenemos disposiciones desde el punto de vista internacional, ¿sí? Que son toda la normativa del contrato de franquicia correspondiente a UNIDROIT, ¿sí? UNIDROIT, les cuento para los que no saben, es un instituto internacional para la unificación del derecho privado. Y los principios de UNIDROIT, ¿sí? Fueron aprobados, ¿sí? En el año 1998 por la República Argentina en la ciudad de Roma, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos a los principios de UNIDROIT aprobados por nuestra legislación interna, ¿sí? Rigen en nuestra normativa y han sido antecedentes para la legislación del contrato de franquicia comercial. Y por último, si de antecedentes hablamos, tenemos que tener en cuenta todo lo que ha dicho nuestra doctrina en cuanto al concepto de tipicidad social que venimos analizando desde la primera clase, en tanto y en cuanto a partir de la década del 80, sí hubo dicen los autores, una fogosa utilización de este modelo contractual. Yo creo particularmente que en el 80 se nos abrió la puerta, ¿sí? Para la utilización de este contrato, específicamente a partir del año 1983, cuando el doctor Raúl Alfonsín llega a la presidencia de la Nación Argentina y llega con él el advenimiento de la democracia, ¿sí? A partir de esa época, nosotros empezamos a ver la modalidad contractual en nuestras empresas, y ese auge, ¿sí? Contractual explota o estalla de alguna manera en la década del 90, ¿sí? Cuando a raíz de la gran apertura que tiene nuestro país
a países extranjeros, ¿sí? La década del gobierno menemista, se instala específicamente este modelo de comercialización de bienes y servicios. Bien, ¿en qué consiste básicamente este sistema de comercialización, ¿sí? Que se ve plasmado a través del modelo del contrato de franquicia? Se trata de un sistema probado, ¿sí? ¿Y quién es el que prueba el funcionamiento de ese sistema? El dador de la franquicia, ¿sí? Un sistema probado. En este caso diríamos que es el franquiciante. Lo prueba bajo un nombre comercial o una marca de la cual es titular, y le transmite al tomador de la franquicia, que se llama franquiciado, contra el pago de una contraprestación, un conjunto de derechos que le permiten utilizar al tomador de la franquicia ese sistema aprobado con 3 particularidades bien determinadas, ¿sí? Que ahí se las puse. Independencia de las partes, ¿sí? Independencia de las partes, siempre hablamos de que hay 2 empresas que son jurídica y económicamente independientes entre sí. Luego, un minuto. Perdón, porque me estaban preguntando desde la facultad si estaba bien conectada y si tenía algún problema con la clase. Entonces, con 3 particularidades. La independencia de ambas partes, que es algo que ustedes ya lo vienen viendo conmigo y saben en qué consiste. Son 2 empresas jurídica y económicamente independientes entre sí. Dice el inciso B, la no transmisión de las obligaciones de franquiciante a franquiciado, ¿sí? Esto es básicamente, lo vamos a analizar cómo funciona desde el punto de vista laboral. Y luego la particularidad de que el franquiciante es responsable por los defectos o vicios del sistema, ¿sí? Entonces, este es el sistema bajo el cual, o el modelo bajo el cual funcionan los contratos de franquicia comercial, ¿sí? Ahora, vamos a analizar cuál es el concepto del contrato y cuáles son las denominaciones de las partes que nuestro legislador nos proporciona, ¿sí? Tenemos las partes que se vinculan en el contrato, son 2, el franquiciante, que es el dador de la franquicia y que es el titular de todos estos derechos que vimos en la placa anterior, ¿sí? Que tiene este conjunto de derechos que se lo transmite al franquiciado para que él repita esta actividad detrás de un emblema o de una marca o de una designación. Y por otro lado tenemos al franquiciante, que es el tomador de la franquicia, ¿sí? Que es esa empresa que mediante el pago de un canon mensual más un royalty inicial va a repetir, ¿sí? La misma actividad que realiza el principal bajo sus directivas y lógicamente bajo la emblema o la marca del principal. Entonces, si nosotros... Perdón, doctora. Perdón, Sí. una cosita. Las 2 partes son entonces... ¿Quién María. me habla? María. Perdóname, díganme quién, porque así te veo, María. Sí, dale, ahí te veo. Perdón, lo que pasa es que yo, como tengo mi pantalla con el Power, los minimizo a ustedes. Y cuando me hablan, los miro. Sí. Una cosita, dijo las 2 partes y las 2 veces repitió franquiciante. El franquiciante es el dador y titular, y el franquiciado sería el otro. Sí. Partes son Ok. franquiciante y franquiciado. Ok, gracias. A veces por ahí
voy un poco más ligero con la cabeza que con la voz y se me confunde, pero me paran y lo salvamos. ¿Bien? Bueno, entonces les decía que el artículo 1512 es del cual nosotros vamos a extraer el concepto del contrato, ¿sí? Y yo ahí en el 1512, si ven en la placa, se los separé porque me pareció más didáctico y más pedagógico que tengamos dividido para su entendimiento en 3 partes para ver el concepto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que hay contrato de franquicia comercial cuando una parte le otorga a la otra el derecho de utilizar un sistema aprobado, ¿sí?, para la comercialización de bienes o servicios, ¿sí? Esa comercialización se hace bajo el nombre, marco o emblema del franquiciante. Se transmiten conocimientos técnicos y asistencia técnica para que se pueda desarrollar el contrato. Y por toda esa transmisión se paga un precio, ¿sí?, que es una prestación indirecta o directa del franquiciado al franquiciante, ¿sí? Para que se pueda desarrollar este contrato, ¿sí?, el dador tiene que ser el titular de los derechos o tener los derechos a su utilización, normalmente el titular de la marca, y en este contrato no puede haber participación accionaria de control del franquiciado, ¿sí? Esta última parte que nos da el 1512 es muy importante que haya sido incluida en la legislación del contrato de franquicia, porque justamente lo que está queriendo evitar es un control societario del dador al tomador, de modo tal que el tomador no resulte independiente y tenga que tener o sea, ya sabemos que en el contrato hay una determinada subordinación, que ahora la vamos a ver cómo funciona, pero es justamente para evitar un control mayor, ¿sí?, del dador al tomador. Entonces lo que hace el legislador directamente es prohibir, ¿sí?, esta participación accionaria de control. ¿Sí? Bien. Caracteres que hacen al contrato de franquicia, ¿sí? Vamos a ver algunos caracteres que se repiten dentro de las figuras que veníamos analizando hasta la semana pasada, ¿sí? Es un contrato bilateral, esto se repite, lo comparte con la agencia, la concesión y la distribución. Es un contrato oneroso, es conmutativo, de tracto sucesivo, intuita personae, normalmente de adhesión, de acuerdo a lo que establece el 984 del nuevo Código Civil y Comercial, es de colaboración, ¿sí?, concepto que ya vimos, es típico, lo tenemos incorporado ahora dentro del marco normativo, es autónomo, ¿sí?, y acá esta autonomía está rescatada en el 1520, en tanto y en cuanto no hay relación de dependencia entre franquiciante y franquiciado, ¿sí? Lo que no quita, lógicamente, la subordinación de una empresa hacia la otra, cosa que ya vimos también en los contratos pasados. Y también vimos que estas empresas, para que funcione este contrato, deben ser empresas jurídica y económicamente diferentes e independientes. Bien, yo daría que las dos últimas características o los dos últimos caracteres que tenemos incorporados en la placa son caracteres bien típicos del contrato de franquicia comercial. Y acá sí me quiero detener un poquito porque tenemos que hablar de la exclusividad y del sistema de negocios, ¿sí? El sistema de negocios. ¿Qué es el sistema de negocios que forma parte de uno de los caracteres indispensables o elementales del contrato de franquicia comercial? ¿Sí?
Borda dice que el sistema de negocios es lo que se conoce en la práctica como el know-how, ¿sí? El know-how, ¿sí? Es un contrato que, como ustedes podrán ver, su denominación proviene del derecho americano, ¿sí? Al igual que la franquicia. Y el know-how significa en la traducción castellana saber cómo. Algunos autores nos dicen que es saber cómo hacerlo, ¿sí? Eso es el know-how. Y el know-how es lo que permite en la franquicia comercial justamente el funcionamiento del negocio. Está receptado en el artículo 1523, inciso C, y el know-how, que es típico del contrato de franquicia, generalmente en la práctica, siempre que hay una franquicia, dentro de la franquicia se transmite un know-how. Esto no significa, quiero aclararlo, que el contrato de know-how no pueda existir de forma independiente solo, ¿sí? O sea, si ustedes dicen, bueno, celebré un contrato de know-how, sí, puede existir. Pero normalmente, si celebran un contrato de franquicia, de la mano de la franquicia va a venir el know-how, ¿sí? Y ese know-how, que es el saber cómo o el saber cómo hacerlo, tiene tres particularidades o tres características bien distintivas, ¿sí? Cuando hablamos del know-how, hablamos de que es secreto, de que es sustancial y de que debe ser transmisible, ¿sí? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿se les ocurre? Esto acá lo quiero abrir a debate, así que habiliten micrófonos. ¿Se les ocurre un ejemplo en la práctica de un contrato de franquicia comercial? Sí, profesora, puede ser el de Sí. McDonald's o Coca-Cola. Perfecto. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de McDonald's. ¿Les gusta? Que ahí encontramos muchos elementos. Si yo les preguntara en el contrato de McDonald's, ¿sí? Que es un típico contrato de franquicia comercial, ¿dónde encontrarían ustedes el know-how? ¿Qué me podrían comentar? ¿O dónde les En la parece que... receta. En las recetas de las hamburguesas o de los demás productos. Bien, bueno, está bien, la respuesta es correcta. Lo que quiero aclarar es que en este caso particular, por lo menos en los know-how relacionados a las franquicias de McDonald's de la República Argentina, el know-how lo encontramos, por ejemplo, en lo siguiente. No en la receta en sí de lo que es la hamburguesa, porque la hamburguesa en Argentina McDonald's se la compra como proveedor. Ya voy. Pero sí encontramos el know-how, por ejemplo, en cuál es la receta o la fórmula, por ejemplo, que se debe utilizar para elaborar el conito helado, o cuál es la receta que se debe utilizar para elaborar las salsas o los aderezos que acompañan a las hamburguesas y a las ensaladas. Encontramos el know-how también en cuál es la temperatura a la cual se debe poner el aceite para cocinar la papa, la temperatura a la cual y la cantidad de minutos de cocción que lleva cada uno de los elementos, etcétera, etcétera. Ese know-how, sí, tiene estas características. Es sustancial para el desarrollo de la franquicia. ¿Por qué? Porque si el tomador de la franquicia no recibe todos estos conocimientos de know-how, no puede repetir de forma idéntica la actividad que realiza el titular de la franquicia para luego comercializar los bienes y servicios que el titular posee bajo esa marca. Es transmisible y sí, lógicamente, el dador de la franquicia se lo tiene que transmitir al tomador para que éste funcione
idénticamente o igual dentro de, el sistema de elaboración del producto. Y es secreto. ¿Qué quiere decir? Que todos estos conocimientos y todas estas experiencias que recibe el tomador de la franquicia para el desarrollo de esta labor deben ser guardados muy celosamente porque hacen al éxito y hacen al secreto de comercialización del titular de la franquicia. Quiere decir que cuando el tomador de la franquicia recibe esos conocimientos, ¿sí?, va a firmar juntamente con la celebración del contrato, que es un contrato formal, un contrato de confidencialidad, en el cual se va a comprometer justamente a no transmitir todos los conocimientos que tengan que ver con el know-how. Ahora sí, ¿quién me habla? Los agrando. No, yo le iba a comentar lo mismo que usted dijo, profe. Yo trabajé en una época en McDonald's y teníamos todos los procedimientos de trabajo muy celosamente y rigurosamente marcados, porque no podíamos salir de ninguno de los mismos porque se alteraba el producto. Entonces nos explicaban el horario, o sea, el tiempo de cocción, la estética de la marca, de cómo se presentaba, bueno, etcétera. Es más o menos ampliar lo que usted mencionó recién. Bueno, me encanta. Es la primera vez que tengo, siempre utilizamos, esto se los cuento, siempre utilizamos en la práctica este modelo contractual porque es bastante claro para que lo entiendan y es la primera vez que tengo una alumna que me dice que participó en ese proceso, así que yo te voy a convocar a que colabores conmigo en esta exposición de esta clase, con toda tu experiencia, con toda tu expertise, que no es ni más ni menos que el know-how que recibiste cuando trabajaste dentro de la empresa. Con lo cual, eso es sumamente positivo para el desarrollo del contrato que vamos a dar hoy. Vos me corregirás, yo voy a dar todo un marco teórico de cómo funciona el contrato, sin perjuicio de que seguramente en la práctica vamos a encontrar algunas cositas que funcionan diferentes, ¿sí? El código lo que hace es dar un pantallazo general de cómo debe funcionar esta actividad. Lógicamente, cada contrato va a tener su particularidad y no nos olvidemos que cada uno de estos contratos que se celebra también tiene que ver y va a estar muy relacionado con la exclusividad que se da para ambas partes en el contrato, de acuerdo a lo que establece el 1517, y es una exclusividad que funciona tanto en un ámbito geográfico determinado, como cuando vimos el contrato de concesión, o también puede funcionar en relación a algún producto determinado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que de acuerdo al ámbito geográfico en el que nos encontremos, es muy posible que la franquicia tenga determinadas particularidades, ¿sí? A ver, una franquicia de McDonald's que funcione en la ciudad de Mar del Plata va a tener algunas particularidades distintas a la que funcione, por ejemplo, en Cava, ¿sí? Pero en general, ¿qué es lo que estamos buscando en estas figuras contractuales? Bueno, lo que se busca en esta figura contractual es que el consumidor, ¿sí?, cuando ingresa a alguno de los locales franquiciados, o sea, ingresa a alguno de los locales de McDonald's, ¿sí?, no identifique si se encuentra dentro de el local comercial del dueño de la franquicia o de alguno de los franquiciados. La idea es que si come la hamburguesa en el ámbito de la República Argentina, sienta el mismo gusto, el mismo sabor y encuentre el mismo producto y las mismas ofertas en el McDonald's de Tucumán, de Chaco, de Córdoba, de Bariloche, de Mar del Plata o de Cava, ¿sí? Porque lo estoy sectorizando en una determinada región. Sí. Me surgió una duda de lo del know-how. Me imagino que toda esa información, que supongo que será secreta o confidencial, porque si no, yo con esa... Karen, no supongas, esa información, como lo dijimos en la placa anterior, y voy a volver, sí, tiene las características de que es secreta, sustancial y transmisible.
Claro, porque yo con esa información la podría replicar y hacer otra empresa similar porque tengo como ese secreto de la fórmula de la hamburguesa, por ejemplo. Exacto, Karen. Por eso te decía que cuando se celebra este contrato y se transmite el know-how, ya vamos a ver ahora cuando veamos los derechos y las obligaciones de las partes, hay derechos y obligaciones precontractuales, contractuales y postcontractuales, ¿sí? Y dentro de las postcontractuales, justamente vamos a encontrar la obligación que asume el tomador de la franquicia de confidencialidad, es decir, de guardar el secreto de esa información sustancial, transmisible y secreta que recibió para que funcione la franquicia. Y de hecho, si viola esa confidencialidad, si transmite a terceros, va a tener una penalidad. ¿Está? Sí, gracias, profe. No, está bien. Bueno, yo volví una placa más atrás, ¿no? Sí. Bueno, clases de franquicia, ¿sí? Nuestra legislación civil y comercial, en este momento que tipifica el contrato de franquicia, nos dice que existen distintas clases de franquicia, ¿sí? Antes de la tipificación del contrato, los autores en general hablaban solamente de franquicias de distribución o producción o fabricación, ¿sí? O sea, de eso nos hablaba la doctrina. De distribución, aquellas que directamente se dedican a distribuir determinados productos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que entiendan, ¿sí? Normalmente las franquicias de distribución son las que se relacionan con las franquicias en las cuales se vende ropa, ¿sí? O carteras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una franquicia. Voy a poner un ejemplo medio femenino, no se enojen los varones del grupo, pero la marca Prum, ¿sí? Que es una marca que comercializa carteras, zapatos, bueno, también tiene zapatos de hombre, o sea que creo que es un ejemplo que nos sirve a todos. Esa es una típica franquicia de distribución, ¿sí? ¿Por qué? Si yo quiero franquiciar la marca Prum y quiero instalar un local acá en la ciudad de Mar del Plata, voy a recibir el producto fabricado y simplemente me voy a dedicar a distribuir ese producto que fabrica el principal. Pero pueden haber franquicias de producción o fabricación, que son aquellas en las cuales el tomador de la franquicia se involucra en el proceso y debe producir o fabricar el producto que se comercializa. Ejemplo, el caso de McDonald's, ¿sí? Bien, entonces, estas que marco aquí son las modalidades de las que hablaba la doctrina cuando hablábamos del contrato con esta particularidad de la tipicidad social. Cuando vino la tipicidad legal, ¿sí? Es decir, cuando aparece el nuevo Código Civil y Comercial, el legislador nos dice que tenemos dos clases de franquicias bien determinadas. Las franquicias mayoristas, ¿sí? Que son aquellas en las que existe la posibilidad de establecer subfranquicias, ¿sí? En un ámbito regional, provincial o nacional, ¿sí? A estas en las prácticas se las conoce como master franquicias o master franchise. Y luego están las franquicias de desarrollo, ¿sí? Que son aquellas en las cuales el desarrollador puede abrir varios negocios en una región o en un país durante un tiempo no menor a 5 años. Y estas son franquicias internacionales, normalmente, ¿sí? O sea, cuando hablamos de franquicias mayoristas, estamos hablando de franquicias nacionales, y cuando hablamos de franquicias de desarrollo, estamos hablando de franquicias internacionales, ¿sí? Entonces, a partir de la tipificación del contrato, nos encontramos con estas modalidades bien definidas que se suman a las que nos venían hablando los autores de doctrina. ¿Bien? ¿Qué obligaciones encontramos que tienen las partes en esta relación contractual?
¿sí? Vamos a empezar con las del franquiciante, ¿sí? Y acá el legislador, como les decía recién, separa obligaciones anteriores a la firma del contrato con obligaciones concomitantes con la celebración del contrato y con obligaciones posteriores a la celebración del contrato, ¿sí? Que no lo hace el legislador en ningún otro contrato, ¿sí? Yo creo que no lo hace particularmente porque este es el contrato que más se relaciona en forma directa con el know-how. Lo que no quita que en las otras modalidades contractuales que vimos hasta ahora, ¿sí? Agencia, distribución en concesión, también puedan existir obligaciones anteriores a la firma del contrato, concomitantes con la celebración del contrato y posteriores a la celebración del contrato. Si hablamos de obligaciones anteriores a la firma, ¿sí? Está el deber de información precontractual necesario para saber la certeza de la información y de la inversión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el franquiciante tiene la obligación de informarle a franquiciado de forma precontractual, ¿sí? Todo lo que él necesite saber a los fines de determinar si le resultará rentable o no la concreción de un contrato de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, esto normalmente se traduce con un estudio de mercado que va a hacer el franquiciante, ¿sí? Que va a ser el franquiciado para saber qué certeza o no va a tener esa inversión que va a desarrollar para montar una franquicia. Porque recordemos que el montaje y la puesta en marcha del establecimiento comercial siempre es al cargo del tomador, al igual que vimos en el caso del concesionario. Y estamos hablando de inversiones altamente onerosas que, lógicamente, implican que el tomador de este contrato pueda saber con certeza si cuál va a ser la inversión que va a tener que realizar y cuál va a ser el tiempo de retorno que va a tener en el recupero de esa inversión. Si hablamos de obligaciones concomitantes con la celebración del contrato, ¿sí? En este caso, el franquiciante debe transmitir el know-how al franquiciado y en la práctica esta transmisión se hace por medio de un contrato de licencia, que es complementario al contrato de franquicia. ¿Sí? Debe entregar los manuales necesarios para la operación de la franquicia, si es que requieren de manuales para su desarrollo. Debe prestar asistencia técnica permanente y constante para el desarrollo del contrato. Debe de proveer los bienes y servicios, si estamos en los supuestos de franquicias de distribución, para que justamente el tomador de la franquicia pueda abastecer el mercado. Y debe defender y proteger el uso de la franquicia, ¿sí? Al igual que lo hace el tomador de este contrato. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, cuáles son las obligaciones que el legislador le establece al franquiciado, ¿sí? Obligaciones que las tenemos en el artículo 1515. Bien. Acá también nos encontramos con obligaciones precontractuales de guardar todo tipo de secreto de información que se recibe para el desarrollo de la franquicia y postcontractuales, ¿sí? Los que les hablaba del convenio de confidencialidad que se firma con la licencia del know-how. ¿Qué obligaciones particulares tiene el franquiciado? Bueno, proporcionar la información y permitir la inspección de manera constante y permanente, ¿sí? O sea, tiene que informar en forma periódica y regular al titular de la franquicia de sus operaciones y tiene que permitirle
al titular de la franquicia que venga y que lo inspeccione, ¿sí? No significa que venga físicamente, o sea, hoy la inspección se puede hacer a través del ingreso al sistema contable que le impone el franquiciante al franquiciado, y esa es una inspección, por ejemplo, del stock de la mercadería que posee el titular de la franquicia. Debe de abstenerse de realizar cualquier acto indebido que ponga en riesgo el sistema de franquicia, ¿sí? Cooperando en la protección de los derechos que se reciben mediante la franquicia, ¿sí? Justamente para defender, ¿sí? La marca sobre la cual la franquicia funciona. Debe de mantener la confidencialidad del know-how antes, durante y luego del contrato. Y debe pagar la contraprestación comprometida, ¿sí? ¿Esto qué significa? Nosotros cuando dimos la definición, ¿sí? Allá cuando analizamos el artículo 1512, dijimos que toda esta actividad que realizaba el tomador de la franquicia, la realizaba mediante el pago de un canon o el pago de un precio. Bueno, en la franquicia se paga normalmente un canon inicial, ¿sí? Para entrar al sistema, y luego se paga un royalty, ¿sí? O una regalía mensual, ¿sí? Esa es la contraprestación o el pago que establece nuestro legislador para el funcionamiento del contrato, ¿sí? Ese pago, perdón, que me salteé. Ese pago es ese pago inicial para entrar al sistema y luego el royalty o regalía mensual, ¿sí? Tenemos que analizar también cuál es el plazo de duración que el legislador le ha dado a este contrato, ¿sí? Si hablamos de plazo o de duración del contrato de franquicia, tenemos que ir al análisis del artículo 1516. Y este artículo nos remite de forma inmediata al artículo 1506, ¿sí? Que ya lo vimos al estudiar el contrato de concesión. ¿Se acuerdan del 1506? ¿Qué decía el 1506? ¿Duraba 5 años? No. No, a ver, miren mi placa, ¿sí? El contrato tiene un mínimo de 4 años, ¿sí? 4 años. Puede pactarse un plazo menor para Sí. situaciones especiales, en el caso de la franquicia, dice el 1516. Por ejemplo, para ferias, congresos, actividades especiales dentro de predios, emprendimientos especiales con determinada duración. En ese caso, sí, se puede bajar del mínimo establecido, que son 4 años, ¿sí? Al igual que lo vimos en el contrato de concesión, ¿sí? Mínimo 4 años, ¿sí? Y se acuerdan que en el contrato de concesión bajaba ese mínimo de 4 a 2 en el caso del que el concesionario no asumiera la inversión inicial de la puesta en marcha del negocio. Bueno, acá tenemos un mínimo de 4 años y el legislador nos permite pactar un plazo menor en determinadas situaciones. Por ejemplo, si vamos a celebrar un contrato de franquicia comercial en el marco de una feria, no sé, se me ocurre de la Feria FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, o en un congreso, si estamos en el marco de un congreso X, no sé, un congreso sobre derecho de consumo, en el marco de una actividad especial que se realiza dentro de un predio, por ejemplo, en una exposición rural que se lleva a cabo en determinada fecha, ¿sí? Expo Agro del 10 al 20 de mayo
de cada año, ahí se permite que haya una franquicia comercial con un plazo menor a 4 años, o si se trata de un emprendimiento de una duración inferior. En cuanto al plazo en particular, el legislador permite la prórroga tácita del contrato, una prórroga tácita sucesiva, ¿sí?, al vencimiento del contrato, por el plazo de 1 año, ¿sí?, excepto expresa denuncia de una de las partes antes de cada vencimiento con 30 días de antelación. Entonces, si estamos frente a un contrato de plazo determinado, ejemplo, 4 años, lo que el legislador nos permite es utilizar la figura de la prórroga tácita sucesiva al vencimiento del contrato, ¿sí?, al vencimiento de los 4 años, por 1 año más, excepto que alguna de las partes expresamente denuncie esta prórroga tácita, ¿sí?, antes de cada vencimiento con 30 días de antelación. ¿Qué va a suceder en la práctica? Bueno, con 30 días de antelación, la parte que quiera no prorrogar el contrato de forma tácita, le comunicará de forma fehaciente a la otra su intención de no prórroga. Normalmente esta comunicación se hace a través de una notificación epistolar. Básicamente estamos hablando de una carta documento, que es una comunicación fehaciente de una parte a la otra de no prorrogar el contrato. Y también acá tenemos una particularidad que nos da el legislador, que dice que al llegar a la segunda renovación, es decir, si 2 veces, ¿sí?, prorrogamos por 1 año más el contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? El contrato era determinado por 4 años, ejecuto la prórroga 2 veces, entonces ahí podemos decir que el contrato se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacerme? ¿Nada? Bien. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con el desarrollo teórico del contrato. El legislador prevé que hay determinadas cláusulas, ¿sí?, que incorporadas en un contrato de franquicia comercial van a ser nulas, ¿sí? Que sean nulas significa que no van a ser tomadas como válidas, ¿verdad? ¿Sí? Eso tenemos claro el concepto de nulidad. Esas cláusulas nulas están contempladas dentro del marco normativo del artículo 1519 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, dentro del marco de este artículo, no resultarán válidas, ¿sí?, aquellas cláusulas que le prohíban al franquiciado cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante que le otorga el artículo 1512, adquirir mercaderías de la franquicia de otros. ¿Cómo? Doctora, una consulta. ¿Me escucha? ¿Quién me habla? Marcela le habla. Marcela Díaz, acá. Sí, ¿para qué me estoy minimizando, Marcela, el power para verte? Decime, Marcela, a ver. Me hizo, bueno, estamos hablando de este tema de la franquicia y me hizo pensar, en caso de que yo tenga un poder y yo puedo hacerle en representación un poder amplio o un poder especial para poder realizar este contrato de franquicia, o
yo digo, en caso de que yo represente a alguien, ¿no es cierto? A un cliente, supongamos, yo tengo un poder amplio o un poder general para poder realizar una franquicia. O esto hablamos de contrato en persona a persona, o sea, humanas, como dice el Código Civil y Comercial, o se puede realizar un contrato de franquicia con una, en representación o una persona jurídica, o entre persona jurídica y persona jurídica, no sé cómo expresar. No sé Bien. si me comprende. Sí, sí, creo que te entendí. Le digo de nuevo la idea. Supongamos que yo tengo un poder amplio, con amplias facultades para despedir gente, para contratar, para todo, ¿no? Y yo represento a una persona jurídica, no a una persona humana. Yo puedo hacer un contrato de franquicia con, por ejemplo, McDonald's o con esa como hay una heladería también que se puede hacer una franquicia, o hay varias cosas que se pueden, hay muchos muy conocidos en el comercio que se relacionan así en nuestro país, ¿no? Bueno, Sí, sí, Marcela, te entiendo perfectamente tu pregunta y te la voy a necesito contestar. Disculpe, pero es una No, cosa que se me no, ocurrió. para nada, para nada. A ver, vuelvo a decir, se los dije en el primer día, todos Porque estamos está para... hermosísimo este tema de la franquicia, es hermoso, este contrato franquicia es hermosísimo, ya Bueno, tengo ideas, pero bueno. ok, estamos acá para aprender los unos de los otros, ¿sí? Ustedes de mí y yo de ustedes. Ese feedback se tiene que dar como lo damos en el aula, ahora en la virtualidad, y eso es lo que yo busco. Eso es lo que nos hace crecer a nosotros como docentes y a ustedes como alumnos, que se haga este ida y vuelta de consulta, de duda, como para que el proceso de aprendizaje se concrete, ¿sí? Igual, les pido una cosa, ahí buscando la Marcela, se me escapan, veo 500 cámaras apagadas y muchos alumnos que no veo, así que les pido que enciendan sus cámaras, sí, que las clases las estamos haciendo con un sistema sincrónico, ¿sí? Bueno, Marcela, tu pregunta. Tu pregunta es normal y hace al ámbito del funcionamiento del desarrollo empresario dentro de lo que es el desarrollo comercial, ¿sí? O sea, nosotros dijimos que las personas que se vinculan dentro de esta modalidad contractual son personas jurídicas que son económicamente independientes entre sí, ¿sí? Las personas jurídicas, sí, pues una persona física, normalmente en el desarrollo de esta actividad comercial funcionan bajo algún modelo societario, ¿sí? La materia sociedades, que es la correlativa de esta materia que estamos viendo nosotros, que habla del análisis de los distintos tipos de sociedades que existen. Así, por ejemplo, nos dice que existe la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la persona jurídica que se relaciona con, o sea, normalmente el tomador de la franquicia es una persona jurídica que se relaciona con otra persona jurídica que es el dador de la franquicia, ¿sí? Entonces, las personas jurídicas para representarse normalmente tienen apoderados, pueden actuar por sí, o sea, la empresa fulana de tal, representada en este acto por su presidente o su vicepresidente, y se transcribe el acta societaria de representación, ¿sí? O bien puede ser la persona jurídica tal representada en este acto por su apoderado, ¿sí? Y ahí aparece el abogado, ejemplo, apoderado, o el contador, o el gerente administrativo, que tiene un poder especial, ¿sí?, para representar a esa sociedad, ya sea en asuntos judiciales, o tiene un poder general amplio de administración y de disposición.
Entonces, básicamente, a tu respuesta, sí, puede haber, vos te podés encontrar el día de mañana como apoderada de un cliente con facultades para celebrar un contrato de este tipo, con facultades amplias de administración y de disposición. Y te podés tener este poder especial, que obviamente se hace bajo escritura pública, vos como abogada, el contador de la empresa, el gerente de recursos humanos de la empresa, o sea, pueden haber varias personas dentro de una sociedad que tengan este poder como para desarrollar y celebrar este tipo de contratos. Y cuando digo desarrollar y celebrar, hablo de toda la vida contractual, desde las condiciones precontractuales hasta las condiciones contractuales propiamente dichas y luego las postcontractuales. ¿Se entendió, Marcela? Me parece que es bastante, sí, me doy cuenta de que tengo que tener un poder con la cláusula, vio que se compone de cláusulas y ahí debe decir que me autoriza a hacer franquicias, ¿no es cierto? Así debería. Y por supuesto, a Sí, ver. comprendí. Veo que esto de franquicia es más común. Perdón, el poder si es general, amplio de Bien que administración, funciona. normalmente va a tener unas determinadas autorizaciones y si es restringido, por ejemplo, si es un poder para representar a la empresa en asuntos judiciales, se va a limitar a eso. Lo que pasa que este concepto del que estamos hablando es un típico concepto de poderes y de cláusulas de autorización que ustedes normalmente, creo, tienen en el marco de la carrera, su estudio, en derechos reales, ¿verdad? ¿O ven algo en contratos también? Derechos reales. Bien, bueno, ahí surge justamente no, los poderes. registral, creo que. ¿Derecho ¿No? registral? O parte general. No sé. O derecho registral o derecho. No, no creo que en derecho registral. Lo deben ver en Parte derecho general, civil, parte general. poderes. Y poderes y también deben repetir algo Eso, no me acuerdo porque hace bastante que lo hice. Bien. Pero veo que es más común de lo que uno piensa, franquicia. El contrato de franquicia es muy común, me parece. Ya está, antes era como desconocido, pero ahora ya estamos más, lo vemos más seguido en la vida cotidiana. Para terminar de darte la respuesta a tu tema, es que en los Estados Unidos ya casi el 90% del comercio minorista se desarrolla a través de un modelo contractual de franquicia comercial. Y nosotros, ¿sí? No estamos en el 90%, ¿sí? Pero sí estamos cerca del 60 o el 70%. Porque si ustedes, por ejemplo, hacen un ejercicio que consiste en entrar, por ejemplo, a un shopping, ¿sí? De la ciudad de Mar del Plata, o transitar y caminar por la calle Güemes y se van a dar cuenta que todos los negocios que están funcionando uno pegado al lado del otro funcionan bajo esta modalidad o bajo esta figura contractual. ¿Sí? O sea, el contrato, que era de tipicidad social hasta hace un tiempo, ¿sí? Como les dije desde la primera clase, no aparece porque sí con tipicidad legal. Aparece por una necesidad de mercado y aparece justamente porque es un contrato ampliamente desarrollado y practicado dentro de el sistema comercial argentino. ¿Contestada tu pregunta, Marcela? Sí, excelente, doctora, muy clara. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo del contrato. Estábamos hablando de, no sé si las terminamos de ver, pero hago este repasito de cláusulas nulas, es decir, aquellas cláusulas que no son válidas, ¿sí? O que se prohíben de forma expresa, contempladas en el 1519, ¿sí? Y dijimos que
cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante que le otorga el artículo 1512, es considerado una cláusula nula. Adquirir mercaderías de la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que estos correspondan a las calidades y características contractuales, y reunirse o establecer vínculos no económicos o no contractuales con otros franquiciados. Si estas cláusulas están insertas dentro del marco del contrato, el legislador sí las considera nulas. O sea, no están permitidas dentro del marco del modelo contractual de la franquicia comercial. Y ahora quiero que abordemos un tema muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la responsabilidad, ¿sí? Dentro del contrato de franquicia comercial. Es decir, cómo funciona la responsabilidad contractual, ¿sí? Respecto de terceros en el ámbito del contrato de franquicia comercial, ¿sí? Pudiendo distinguir básicamente que la responsabilidad la podemos analizar en distintas órbitas o en distintos espacios. Podemos hablar de una responsabilidad desde el punto de vista laboral, o podemos hablar de una responsabilidad desde el punto de vista civil o consumeril, ¿sí? Y ahí quiero marcar una gran diferencia, ¿sí? Porque cuando hablamos de responsabilidad laboral, lo que quiere hacer el legislador al momento de tipificar este contrato es de separar específicamente la responsabilidad desde el punto de vista laboral entre franquiciante y franquiciado, ya vamos a ver el análisis de un fallo. Y cuando habla de responsabilidad desde el punto de vista consumeril o desde el punto de vista civil, el legislador lo que hace es establecer una responsabilidad solidaria, en tanto y en cuanto, desde el punto de vista de la 24240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, quiere hacer que todos los miembros de la cadena de colaboración o de distribución resulten solidariamente responsables frente al consumidor. Entonces, si de responsabilidad se trata, vamos a analizar los artículos 1520 y 1521 del Código Civil y Comercial de la Nación. Partimos de la base de que las partes son independientes, o sea, no existe relación laboral entre ellas, ¿sí? No hay una relación laboral que vincule, ¿sí?, al franquiciante con el franquiciado. Por ende, ¿sí?, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto una disposición legal al contrario, ¿sí? Cada empresa asume sus propios derechos y sus propias obligaciones, salvo que exista una disposición legal en contrario, ¿sí? No hay relación de los dependientes del franquiciado con el franquiciante, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que los trabajadores, ¿sí?, que tienen una relación de dependencia con el franquiciado, ¿sí?, no tienen relación con el franquiciante, salvo o sin perjuicio de una situación especial contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el fraude laboral, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que existe un fraude laboral, puede romperse esa relación de no vinculación y podríamos encontrarnos con un supuesto en el cual, si hay fraude laboral, todos van a ser solidariamente responsables con ese trabajador. El franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado, ¿sí? Recuerden que dentro de las obligaciones precontractuales que había, estaba este famoso estudio de mercado que le permitía al tomador de la franquicia analizar sobre la rentabilidad o no de la actividad, y ese estudio de mercado previo iba a ser el que le iba a determinar si iba a celebrar o no el contrato.
el franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona independiente, sus facturas, contratos y demás documentos comerciales, ¿sí? Esto hace a su responsabilidad porque el deber de información que se debe de cumplir respecto del consumidor, que establece la ley 24240, indica que se debe identificar a la persona física o jurídica del franquiciante de la del franquiciado, con lo cual esta obligación, ¿sí?, de personas independientes de poner en sus facturas o sus contratos la identificación, hace también al sistema de responsabilidad. Y tenemos el principio de que la responsabilidad del franquiciante por defectos de diseños del sistema, ¿sí?, siempre que causen daños probados al franquiciado y que no sean provocados por su propia negligencia grave o dolo, debe de funcionar en todo el marco del contrato. Es decir, esta responsabilidad que hablamos por defectos y diseños del sistema es la responsabilidad de la cual hoy nos referimos cuando hablamos con responsabilidad sobre productos elaborados, ¿sí?, en el cual, de acuerdo a lo que establece la 24240, todos los miembros de la cadena de colaboración o de comercialización resultan ser solidariamente responsables frente al consumidor, sin perjuicio de que después, entre franquiciante y franquiciado, exista alguna acción de repetición interna dentro de lo que es la relación de responsabilidad. Y ahí, si de responsabilidad se trata y si de responsabilidad estamos hablando en cuanto a lo que es este contrato, tenemos que mencionar un fallo de jurisprudencia que fue muy, muy trascendental. Es un fallo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1993, ¿sí? Fíjense, 1993, ¿sí?, cuando este contrato tenía tipicidad social y no tipicidad legal, ¿sí? Y ya en este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se analizó justamente cómo funcionaba la responsabilidad desde el punto de vista laboral en el marco de estos contratos de colaboración. Porque luego vamos a ver que este fallo, denominado Rodríguez Juan Ramón, con Compañía Embotelladora Argentina, Sociedad Anónima y otro, se hizo extensivo a otros modelos de comercialización, como fueron la agencia, la distribución y la concesión, ¿sí? Yo el fallo después se los voy a... ¿Sí? Ese mismo fallo es el que estamos viendo en laboral, porque hay una unidad que habla justamente de fraude laboral, y analizamos este fallo, cómo podía ser responsable a los demás, digamos, claro, a la empresa principal. Desconozco específicamente o sea, no conozco el texto del programa de la materia de derecho laboral, pero es muy posible que sea el mismo fallo, porque es más que trascendente el fallo, a los fines de justamente determinar este punto de la responsabilidad. En este fallo, lo que se hace es analizar, básicamente, ¿sí?, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?, que reglamenta la responsabilidad de los empresarios en casos de subcontratación y delegación de tareas frente a los dependientes de los contratistas, ¿sí?, en el que básicamente se concluye la Corte en que no se aplica este artículo 30, no se aplica cuando un empresario le suministra a otro un producto determinado, ¿sí?, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento o elaboración o distribución. O sea, eso es básicamente
Yo acá les puse el extracto del sumario, ¿sí? Del fallo. Quiero ver, a ver si les puedo compartir pantalla con el PDF de lo que es el contrato en sí. Esperen que quiero ver si lo puedo encontrar. Los estoy medio mareando, pero están viendo todos mis movimientos, ¿no? ¿O no? No, Profesora, se ve el power nomás. ¿Se ve el power? Profesora, Aguárdenme un segundito. profesora, ¿es fraude laboral? ¿Es fraude laboral? ¿Es esto? Esta parte del artículo 30 dice. Sí, artículo 30 de la Ley de Sería Contrato de fraude Trabajo. laboral. Bien. Y ese es fraude laboral sería. Claro. Sí. Ahí yo les puse en el Power ver PDF adjunto. Yo después les voy a subir si es que ya no está subido, un PDF donde está el texto, ¿sí?, de la sentencia del fallo de Rodríguez Juan Ramón con Compañía Embotelladora Argentina, ¿sí?, y otro, ¿sí? Les voy a contar un poquito el fallo para que sepan cómo funciona esto de la responsabilidad. Rodríguez Juan Ramón, sí, era un empleado de Compañía Embotelladora Argentina, Sociedad Anónima, y Compañía Embotelladora Argentina, Sociedad Anónima, se encargaba, sí, del envasado de los productos de la línea Pepsi-Cola Argentina, Sociedad Anónima, ¿sí? La embotelladora lo único que hacía era recibir la materia prima, o sea, el jarabe de la bebida cola Pepsi-Cola, y embotellarlo, ¿sí?, para luego distribuirlo dentro del mercado. Y Rodríguez Juan Ramón era empleado de la Compañía Embotelladora Argentina, ¿sí? Rodríguez Juan Ramón es despedido por la embotelladora. Entonces, inicia juicio, ¿sí?, reclamando la indemnización por despido a la compañía embotelladora y a ese otro, y cuando habla de ese otro, era Pepsi-Cola Argentina Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces, hace solidariamente responsable a las dos empresas, ¿sí?, de su despido. Entonces, ¿qué va a analizar la Corte? Primero, si se aplica el contrato, si se aplica a este despido el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?, que la Ley de Contrato de Trabajo hace o reglamenta la responsabilidad de las empresas en forma solidaria cuando haya subcontratación o delegación de tareas del contratista. O sea, la Ley del Contrato de Trabajo en el artículo 30 dice que son solidariamente responsables las empresas siempre y cuando haya subcontratación o delegación, ¿sí? Bien. ¿Qué analiza la Corte acá? ¿Sí? Este es el leading case. ¿Y por qué digo que es el leading case? Porque luego que la Corte en el año 1993, ¿sí?, con los votos de Levene, Cabana Martínez, Barra, Molineo Connor, y Bogiano y Belucio, Petracci y Nazareno establecen esta sentencia, este fallo luego se hizo extensivo a otras modalidades contractuales como son la agencia, la concesión y la distribución, ¿sí? Se llegó a decir que este fallo de Rodríguez Juan Ramón con Compañía Embotelladora Argentina se hace extensivo al resto de los contratos de colaboración empresarial. ¿Qué analizó la Corte acá para establecer si eran solidariamente responsables las dos empresas demandadas frente al despido de Juan Ramón? ¿Sí? Si había o no había entre esas empresas vinculadas subcontratación de trabajos, delegación de trabajos, ¿sí?, y actividades distintas de una empresa hacia la otra.
¿Qué terminó concluyendo, ¿sí?, el fallo de jurisprudencia? Que no había responsabilidad solidaria de la compañía embotelladora y de Pepsi-Cola Argentina, Sociedad Anónima, frente a Rodríguez Juan Ramón, porque las actividades que realizaban las empresas eran distintas, ¿sí? Mientras que una empresa, que era Pepsi-Cola Argentina, Sociedad Anónima, se encargaba de la elaboración del jarabe de la bebida gaseosa, la otra empresa, que era la compañía embotelladora argentina, se encargaba del envasado, es decir, recibía la materia prima y lo único que hacía era colocar ese jarabe dentro de la botella y proceder al envasamiento, ¿sí?, o al envasado de cada una de las botellas de la bebida gaseosa. Entonces, la Corte, ¿qué dijo? Como estamos frente a dos actividades distintas de las empresas, no de una misma actividad, no hay subcontratación o delegación de tareas, ¿sí? Una parte se dedica a la fabricación del jarabe y la otra al embotellamiento y la distribución. Por tanto, no es aplicable en este reclamo de Rodríguez Juan Ramón el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. No hay subcontratación. Entonces, ¿qué terminó decidiendo o qué terminó fallando la Corte? Que la responsabilidad laboral, en este caso particular, estaba dada pura y exclusivamente, ¿sí?, entre el trabajador y el empleador. O sea, en este caso, la indemnización por despido de Rodríguez Juan Ramón debía ser abonada por Compañía Embotelladora Argentina, Sociedad Anónima, que era la que lo había contratado, sin poder hacer extensiva la responsabilidad desde el punto de vista laboral a esta que dice otra, que es Pepsi-Cola Argentina, Sociedad Anónima. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el fallo? Sí. Bien. Bueno, este fallo sí es importante y me gustaría que lo lean y que lo conozcan, por eso me detuve a que lo entendamos, ¿sí? Al igual que cuando hablamos de el contrato de concesión, ¿sí?, que mencionamos el fallo de Saavedra Confiat. Bien. Último punto, ¿sí? Acá les hice una trampita, porque vieron esto que decía fin, pero no es fin, porque tengo que volver a una placa que no vimos, que es la que habla de la extinción del contrato de franquicia. ¿Cuándo se produce la extinción de este contrato? Bien. Si nosotros analizamos el capítulo correspondiente al contrato de franquicia comercial, vamos a poder concluir en los siguientes supuestos de extinción del contrato. En caso de muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, al vencimiento de su plazo, ¿sí?, si es que tiene un plazo determinado. Recuerden que podíamos hacer la continuidad por un año más durante 2 periodos, siempre y cuando ninguna de las partes lo denuncie. Por eso acá les puse que no puede extinguirse antes del plazo originariamente pactado sin justa causa. Si así sucede, se va a aplicar la responsabilidad del 1084. Se puede extinguir anticipadamente, ¿sí?, siempre y cuando se cumpla con la obligación de preaviso. ¿Se acuerdan que el preaviso ya lo venimos viendo desde el contrato de agencia? 1 mes por cada año de vigencia contractual, hasta un máximo de 6 meses. Y si el contrato es de plazo indeterminado, el preaviso debe hacerse de modo tal que la rescisión se produzca al menos cumplidos los 3 años. Finalmente, se permite la cláusula que impide la competencia del franquiciado en la comercialización de los productos o servicios después de extinguido el contrato por cualquier causa, con un máximo de plazo de 1 año, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos otra causal que puede llevar a
la extinción del contrato, ¿sí? Y ahora sí aplico el fin de la exposición del tema, ¿sí? Entonces, para hacer un breve resumen, tener en cuenta que el contrato hoy es un contrato típico que encuentra un marco normativo dentro del Código Civil y Comercial a partir del artículo 1512. De ahí surge la denominación del contrato, los caracteres salientes del contrato, los derechos y las obligaciones que asumen las partes, ¿sí? El plazo de duración, que básicamente es importante a los fines del desarrollo del contrato, cuáles son las cláusulas que el propio legislador establece como nulas, si es que están incorporadas en el contrato, al igual que cómo funciona la responsabilidad del franquiciante. A ver, aguárdenme un segundito, esperen un poquito. A ver, que no veo. A ver, voy a dejar de... A ver si puedo dejar de compartir pantalla. Ahí está. Así los veo. Ahí está. Ahí dejamos de compartir pantalla. Así los puedo ver a todos. Bien. Y decíamos que lo último que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona ¿sí? la responsabilidad en esta modalidad contractual. Y básicamente en esta modalidad contractual, separar la responsabilidad en dos ámbitos importantes. Por un lado, cómo funciona la responsabilidad desde el punto de vista laboral, y por otro lado, cómo funciona la responsabilidad si estamos en marco del derecho de consumo, ¿sí? Marco normativo de la 24240. Ese sería como el resumen de todo lo que estuvimos viendo en la clase de hoy. Ahora, habiendo finalizado la exposición, yo les consulto a ustedes y les pregunto si es que tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que evacuemos antes de que la clase termine. De a uno me levantan la mano y habilitamos los micrófonos. Mía, ¿vos estás saludando o estás queriendo preguntar algo? No, ¿Mía? profe, todo claro. Ah, no, bien, no, porque me pareció ver tu mano. Sí. ¿Alguien quiere consultar algo? No, muy clara la clase hoy. ¿Nada? Bueno, me quedo contenta, entonces, se entendió todo. Exacto. Escuchen. Doctora, Cuando en el perdón. examen preguntemos de contrato de franquicia, nadie se equivoca, ¿sí? Doctora, Sí. la compañera María Lupin avisó por chat hace un rato que la compu se le estaba por apagar, así que se tenía que desconectar. Sí, gracias, pero no se me ya está, reinició. Sí, ok, sí, ok. mil gracias, no se me reinició. Me avisó un cartelito que se me iba a reiniciar y por eso avisé por las dudas. Está bien, perfecto. Bien, yo no le doy bolilla al chat que ustedes escriben en el momento en el que estoy exponiendo porque no puedo mostrarles el power, verlos a ustedes y a su vez encontrar las preguntas y ver lo que chatean. O sea que eso tengan en cuenta que cuando ustedes me quieren consultar algo a mí, levantan la manito, tenemos la acción de levantado de mano dentro del Zoom, y ahí me consultan, ¿sí? ¿Está claro entonces? Sí. Bueno, yo voy a ver ahora si desde este mismo chat, ahora que lo tengo habilitado. Bien,
ahí les acabo de subir al chat en un PDF, ¿sí? El fallo de Rodríguez con embotelladora. ¿Lo ven? Sí, es largo, ¿no? Bueno, a Sí. ver, sí, es largo. Lo que quiero saber es si lo tienen. Sí. Sí, sí, profe, se puede descargar inclusive. Bien, O sea, y ahí ya se puede. también, ya que estamos, Ya lo descargué directamente a la carpeta de comercial. bueno, y ahí les puse el power de contrato de franquicia. Ah, ¿Lo bueno. ven? Así ya tienen todo el material ahí y se lo pueden descargar. Esto igualmente también lo encontramos en el aula virtual, pero bueno, para los que están presentes hoy, que recién acabo de tomarles la asistencia, ya lo tienen ahí y se lo descargan directamente. Profe, a mí no me llega. Si lo pueden mandar al grupo, agradecería. ¿A qué grupo, Nicole? No, al grupo de la materia, que están los chicos. Pero yo Si lo no soy parte del grupo. Claro, por eso. Ahí lo paso. Ah, bueno, Dale. hagamos una cosa. Alguno de los alumnos que sean parte del grupo, porque yo estoy excluida del grupo, que te lo reenvíe, ¿sí? Ya lo mando. Ahí Pili Becerra te dice que te lo manda en el grupo. Genial, gracias. Bueno, ok, entonces ya tienen el material. Tienen el material subido al aula virtual, las lecturas que les pusimos relacionadas con el tema en el aula virtual, el PowerPoint que les acabo de subir y el fallo, ¿sí? Más el Código Civil y Comercial comentado como para complementar todo. Creo que tienen un vasto material como para estudiar el tema. Y lógicamente lo pueden complementar con cualquier autor de doctrina que tengan. En mi caso particular, la clase estuvo armada a través de un manual, ¿sí?, de Derecho Civil y de Contratos de Alejandro Borda. Pero bueno, eso no quita que si tienen algún otro manual, lo puedan consultar. Siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente, que el manual de estudio que consulten o que lean sea de una edición posterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene por este mismo canal y a esta misma hora, y vamos a tener nuestra clase en la que vamos a continuar con el desarrollo de este módulo. ¿Sí? Gracias, profesora. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.